Familia, Dios te bendiga. Estamos estudiando el libro de Jonás. Continuamos todavía en el capítulo número 1. Y en esta ocasión vamos a ver cómo es que Jonás, a pesar de que va huyendo de Dios, va en una actitud de desobediencia a Dios, él puede estar tranquilo. Y no solo eso, a pesar de que está en medio de una gran tempestad, él está así, tranquilo, relax, dijéramos, ¿verdad? Y, y muchas veces también nosotros podemos ser como Jonás, porque a pesar de que hay una gran necesidad en el mundo al cual Dios nos ha enviado para anunciar también su palabra, nosotros podemos también estar dormidos. Podemos confesar que tenemos una religión cuando nosotros bien sabemos que es una relación, el ser cristiano, pero al no tener esa actitud de sumisión a Dios, realmente se vuelve una religión. Eh, a pesar de confesar que somos cristianos, no vivimos como tales, nos comportamos indiferentes ante la necesidad de los demás. Esto es de lo que vamos a hablar en esta ocasión, familia, y el tema de hoy se llama Durmiendo en la tempestad. Vamos a orar. Amado Dios, ayúdanos Dios a no ser como Jonás. Ayúdanos Dios a no ser apáticos, no ser indiferentes o desobedientes, Señor, ante tu palabra. Queremos estar bien despiertos, queremos actuar, Señor, anhelamos actuar en pos de tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, familia, en esta ocasión los versículos del 4 al 9, son los que vamos a estar estudiando. Repito, seguimos en el capítulo número 1 y vamos a empezar leyendo el versículo número 4, que dice así la palabra de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Imagínense estar en medio del mar y con un viento tan fuerte que provoca que se generen o se desarrollen unas olas más altas que la nave, de tal manera que no solamente la están hundiendo, sino que pareciera que aún la van a partir, van a destrozar este barco. Aquí lo interesante, familia, de este suceso, de este hecho, es que detrás de todo está Dios. Porque el versículo comienza así, diciendo, pero Jehová hizo levantar un gran viento. Y encontramos aquí el autor de esta gran tormenta, y es Dios mismo. Jehová hizo levantar un gran viento. En otras palabras, Dios está enviando un gran viento. Y esto nos debe de llevar a recordar que los vientos aún están al servicio de Dios. No solamente nosotros, a veces nosotros como seres humanos que tenemos la capacidad de razonar y que a diferencia de la creación o de las criaturas, y me refiero a la fauna, es más fácil que todo lo demás, todo lo creado obedezca a Dios. Es más, es un hecho. Y aquí lo vemos. Acompáñame a leer el Salmo 104, versículo 4, en donde dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros, es decir, sus servidores. Pero vemos que en este salmo, en este versículo, nos enseña que Dios hace
de los vientos sus mensajeros. O sea, se someten a Dios. Hacen caso a su voluntad. Y entonces Dios provoca que se forme esta gran tormenta. A veces podemos nosotros estar en medio de situaciones tan críticas y todo el mundo se puede estar dando cuenta menos tú. Todo el mundo puede estar percibiendo prácticamente el peligro que te va a acontecer, tanto que aún estás expuesto a perder tu vida y tú no lo estás percibiendo. Es más, gente te lo puede estar diciendo, no solamente lo ve, te puede estar advirtiendo y tú dices, ¿qué de malo tiene? ¿No? Y Dios está levantando estas tormentas para que clames, para que te arrepientas, para que vuelvas a Él, para que le obedezcas. Pero como vamos a ver más adelante, mientras la tormenta, mientras la tempestad está a todo lo que da, algunos de nosotros nos encontramos durmiendo. Vamos a leer el versículo número 5. Dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Así que no te saques de onda cuando tu mamá te diga, ya levántate, deja de estar echadote en esa cama. Aquí dice, se echó a dormir. Es broma, familia. A lo que voy es que los marineros tuvieron miedo. Un marinero, familia, está acostumbrado a ese tipo de circunstancias. A que se encuentren de repente con tormentas, con las olas tan altas, con tempestades de ese tipo. Me imagino que esta tempestad era tan terrible, tanto que estos hombres habituados a esto, a su oficio, en lo cual ellos experimentan este tipo de inclemencias, se espantaron, tuvieron gran miedo, dice, y cada uno clamaba a su Dios. Pero el contraste es que, curiosamente, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Cómo es posible que en momentos de turbulencia, donde no solamente las personas inconversas están en peligro, sino tu propia vida, tú que conoces a Dios, ambos están en peligro, pero la diferencia es que los que no conocen a Dios están clamando a sus dioses, y tú que conoces a Dios, tú que tienes una relación con Dios, tú que conoces su palabra, te echas a dormir. A veces nosotros podemos estar tan cegados o definitivamente podemos ser demasiado egoístas y estar pensando solo en nosotros y no importarnos las personas a tal grado que si les pasa algo, si se mueren, no nos importa. En el mundo, familia, allá afuera hay muchas personas que aún no conocen a Dios y que están en una gran tormenta, están atravesando esa gran tempestad. Sus vidas están al naufragio muchas veces, tanto que en medio de la tormenta, en medio de esta tempestad, sus naves o sus barcos pueden ser rotos y pueden perecer. Y nosotros nos mantenemos indiferentes solo pensando en nosotros mismos, en nuestros planes, aún solo en mis hijos, en nuestra pareja, y no estamos considerando a las demás personas que aún no se salvan.
Porque si ellos se mueren sin conocer a Cristo, tú y yo sabemos cuál es su destino. Ahora, otra aplicación que podemos nosotros encontrar aquí es que nosotros podemos aún estar viviendo estas tormentas. Podemos ver que nuestra esposa se está alejando de Dios, o en el caso de las mujeres, su esposo, que ya empezó a tomar, que ya sus amistades ya no son los de la iglesia, que nuestros hijos están empezando a consumir sustancias, que son muy rebeldes, que te levantan la voz, que ya empiezan a expresar palabras obscenas. Y tú puedes verlo normal. Tú ya ves que tus hijos empiezan a dejarse influenciar, o más bien ya empiezan a conducirse como si no conocieran a Dios. Y tú eres indiferente. También estás durmiendo. ¿Cómo puedes reprenderlos? ¿Cómo puedes guiarlos si tú estás huyendo de Dios? Tal vez por eso te conviene permanecer dormido. Tal vez por eso te conviene no hacer nada. O en el peor de los casos estás tan cegado que no lo percibes. Y como te lo mencioné hace rato, los de afuera pueden estar espantadísimos, pero tú no. Y te están diciendo aguas, aguas porque mira, tus hijos ya están haciendo esto. Aguas porque a tu esposo anda así. Aguas, mira, tú ya estás perdiendo esa sensibilidad tanto que ya te empieza a gustar lo ajeno. Empiezas a tomar aquello que no te pertenece. Aguas, mira, ya estás tomando muy constantemente, ya no solamente, no sé, en cada reunión te tomas una copa de vino, sino más bien ya en cada reunión, que es cada 8 días o cada 15 días, te emborrachas. Aguas, aún tu tipo, el género de música o la letra que contiene la música que tú escuchas, habla pura vulgaridad. Aguas, mira, ya ves programas que antes no mirabas y probablemente tú no lo estás percibiendo, estás dormido. Pero la gente lo está observando y hasta te están intentando despertar. Dice aquí que los marineros tuvieron miedo y que cada uno clamaba a su Dios. Y aquí también hay un gran principio, familia. O sea, son más bien varios, por lo menos 3. Y podemos ver que ellos clamaban a su Dios o a sus dioses con D minúscula, pero nunca les respondieron. Tú puedes clamar a alguna virgen, puedes clamar a Tlaloc, ¿verdad? Que controle el agua, que apacigüe su ira, y nada. Puedes clamar a los astros y no va a pasar nada, porque no está en control de ellos, de esos dioses que tú te has imaginado y que te has creado. Como leímos hace un momento en el Salmo 104, es Dios el que tiene el control de todo eso, porque aún a Él se someten los vientos y los mares. Entonces, vemos que en ningún otro lugar, en pocas palabras, vas a encontrar la ayuda que tú necesitas. También podemos ver, dice que echaron los enseres que había en la nave. Podemos darnos cuenta que cuando tú te encuentras en momentos tan críticos, donde se ve expuesta tu vida, se ve expuesto aquello que amas tanto, lo demás no te importa. Imagínate estos árboles, ¿por qué digo árboles? Estas naves o estos barcos en sí no eran de pasajeros, se dedicaban a transportar mercancías. Imagínate lo que traían
lo que representaba dinero de los cuales ellos iban a obtener lo necesario para sostenerse, no sé, varios meses o años, como hemos aprendido. Según los estudiosos dicen que tardaban hasta un periodo de 3 años para que volvieran a hacer otro viaje. Ellos dependían del comercio. ¿Qué iban a comerciar? Entonces, ellos de plano dijeron, no nos importa, aunque tal vez pasemos crisis, pero queremos salvar nuestra vida. Y también podemos ver que en los momentos de dificultad, sabes y el ser humano reconoce que hay un Dios, que hay alguien. A diferencia de toda la demás creación como los animales, ellos no tienen esa percepción. Pero nosotros los seres humanos, como fuimos creados a la imagen de Dios, sabemos que hay un Dios. En esos momentos tan difíciles, recurres a ese ser supremo. Vamos a leer el versículo número 6, familia. Dice así la palabra de Dios. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, y quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Vemos una palabra interesante y muy importante. Todos están desesperados, pero aquí el patrón dice de la nave, es decir, el capitán del barco, desciende y le dice, oye, nos estamos prácticamente hundiendo, vamos a morir y tú aquí echado, recordando la palabra anterior, y le dice, despiértate, dormilón, y clama a tu Dios. ¿Tú qué haces en esos momentos de necesidad? Clamar a Dios. Ellos se dieron cuenta que sus dioses no respondían, entonces dicen, vamos a ver a fulano, tal vez su Dios, él sí tenga misericordia de nosotros, se compadezca y quizás nos salve y no muramos. Antes los pueblos o las naciones tenían cada uno sus disque dioses, pero cuando ellos salían de su territorio étnico, por así decirlo, su Dios ya no podía protegerlos, solamente en su ciudad o en su país más bien. Entonces recurrían a sus dioses, tal vez había ahí de diferentes lugares a donde dijeron, no, pues clama a tu Dios, al tuyo no, pues ninguno. A ver, vamos a ver al que está aquí abajo. Tal vez su Dios, Él sí nos escuche, Él sí nos salve, Él sí se compadezca. Y esta situación en momentos normales de paz era muy vergonzosa que alguien que decía tenerle fe a determinado Dios o ídolo se humillara pidiendo ayuda al Dios de otra persona que no pertenecía a su nación. Entonces ellos hicieron a un lado eso y dijeron, pues vamos a recurrir al Dios de este hombre, al de Jonás. Y le dijeron, clama a tu Dios. Y una vez más vemos, pero antes de decirle, clama a tu Dios, ahí en el mismo versículo 6, le dice, ¿qué tienes, dormilón? Pero le vuelve a decir, levántate y clama. Y tal vez en ese momento, no lo dice la Biblia, pero podemos imaginarnos que Jonás probablemente en su mente pasó que esa palabra fue la que le expresó Dios en el versículo número 2 cuando le dijo, levántate y ve a Nínive. Porque Dios puede usar a las personas, aunque no como usó a este viento fuerte para provocar esta gran tempestad, para volverte a recordar la orden que Dios te había dado primeramente. Levántate, le dice, y clama a tu Dios. Y él podría haber dicho, ¿cómo le voy a clamar? ¿De dónde me voy a levantar? Sí, de estar durmiendo, pero Dios también me dijo, levántate
y ve a Nínive, y tal vez eso le volvió a traer en su corazón, en su mente. O sea, Dios estaba en todas partes. Él no podía huir. Y él, entonces, podemos ver más adelante que él se da cuenta que Dios es el que controla todo. Por tanto, él se da cuenta que Dios es soberano y admite que él es hebreo, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. Versículo número 7. Bueno, antes de avanzar al versículo 7, está esta palabra, familia, y dice: ¿qué tienes, dormilón? Y quiero aprovechar esta palabra, familia, porque no lo quiero decir de una manera en la cual yo pueda escucharme como que estoy juzgando y como que yo soy mejor. No, si le está sucediendo a un profeta que tenía una relación con Dios y que Dios había usado para traer profecía a su nación, nos puede pasar a nosotros, familia. O nos está pasando, o te está pasando a ti. Dios nos puede estar diciendo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate. Aquí Jonás, o sea, de plano está siendo negligente, o sea, está siendo desobediente, está haciendo su voluntad. Pero aún viendo la situación, él está durmiendo. Y esto habla de una actitud pasiva del cristiano, del que cree o que conoce a Dios. En el cristianismo, familia, no hay lugar para la pasividad, como lo aprendimos el domingo. Nosotros tenemos que servir. De alguna u otra manera, nosotros mostramos nuestro servicio, más bien mostramos nuestro amor a Dios a través del servicio. Y como hemos aprendido el domingo en la mañana en los estudios, ¿cómo podemos descubrir el don que Dios nos ha dado si no servimos? Y si Dios te ha dado un don, pero tampoco lo estás ocupando, ¿de qué sirve? Nosotros tenemos que desear servirle a Dios. Y no solamente Dios te va a dar un don, te va a dar muchos dones. Y eso hablando, tomando como referencia o como ejemplo lo que llevamos los domingos en la iglesia al estar estudiando al Espíritu Santo. Ahora, nosotros no podemos estar pasivos, familia. De hecho, muchas veces ya nos limitamos, y tal vez hable por mí mismo, con el hecho de tener ya algunos ministerios, algunas actividades o compromisos con Dios, pero realmente debemos anhelar más. Debemos desear servirle aún más al Señor. No debemos de estar quietos. No debemos de ser indiferentes, porque no hay pasividad o no hay lugar para la pasividad en la vida cristiana, familia. Ahora, la gran comisión, como no solamente a Jonás Dios lo envió a ir y proclamar o pregonar, en otras palabras, es predicar la justicia de Dios. A nosotros Dios también nos ha mandado, y esta gran comisión requiere luchar, familia. Nosotros tenemos una lucha constante contra nosotros mismos, o sea, nuestra carne, pero también la tenemos contra el enemigo y contra el mundo. Y a veces queremos rendirnos sin ni siquiera intentar luchar. No, pero ¿cómo le voy a predicar si le voy a empezar a hablar y me va a ignorar? Es más, hasta me va a cerrar la puerta, me va a dejar de hablar. Y no lo has intentado. No sabes si su corazón ya está listo o en realidad a veces hay personas que aparentemente se ven duras, pero tienen tanta hambre de Dios. ¿Cómo le voy a hablar a mi papá si fue bien mala onda cuando era yo niño? O hasta la fecha, es más, ni me habla. Y si me habla solamente es para traerme problemas. No importa. Nosotros tenemos que luchar, familia, y mantenernos firmes. Debemos de recordar que nosotros también tenemos una encomienda de parte de Dios. Y tenemos que ir hacia adelante peleando. Y esto implica acción. No esperes que
que porque alguien ore por ti, que es bueno, obviamente, ya vas a sentir ese impulso de una manera así como si te hubieran puesto una varita mágica. No, es una decisión. O sea, Dios te dice, te manda y tú decides obedecer e ir. Y si no, estamos como Jonás, durmiendo. A veces, ¿por qué la familia, en la sangre, me refiero, los compañeros, los amigos, los vecinos, dicen, es bien borracho, es bien fumador, es bien grosero, es bien conflictivo, es chismoso, pide prestado y no paga, es flojo? ¿Por qué? Porque desafortunadamente nuestras acciones forman la percepción que el mundo tiene de nosotros. Imagínate aquí a Jonás, en lugar de que lo hubieran llamado por su nombre, o profeta de Dios, o siervo de Dios, le dicen, levántate dormilón. Eso es como una bofetada para nosotros cuando todavía no queremos reaccionar, familia. Hazte esta pregunta: ¿le estoy sirviendo a Dios? ¿Qué paros, qué pretextos estoy poniendo para no servir a Dios? ¿Cuánto tiempo voy a continuar así, durmiendo? Vamos a leer el versículo número 7. Dice así: y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Aún Dios tiene el control de los volados. No, no es cierto. Era una forma, era una práctica, familia. Por así decirlo, normal. Era una forma de poder tener dirección y de conocer la voluntad de Dios. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 16, versículo 33. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y tú puedes encontrar varias citas. Hay otra en Proverbios, hay otra en los Evangelios, cuando necesitan reemplazar el lugar, por así decirlo, que dejó Judas el Iscariote. Entonces dice la palabra de Dios en Hechos que echaron suertes para ver quién iba a ocupar ese lugar. Y entre ellos había hombres, candidatos que también estuvieron con Jesús, caminando con él, sirviéndole y siguiéndole como sus discípulos. Y dice la palabra de Dios que la suerte cayó sobre Matías. Echaron suertes y fue Matías el elegido, por así decirlo. Y podemos ver que este tipo de prácticas Dios las ocupaba, pero tampoco es una garantía, tampoco existe en la Biblia como una promesa de que todo el tiempo que tú eches suertes es la voluntad de Dios. Pero sin embargo, lo que sí podemos aprender una vez más es que aún Dios está detrás de esto. Porque dice, tal vez vamos a suponerlo, llevémoslo a nuestro tiempo, a lo mejor muchos pueden ocupar 7 palitos, ¿no? A lo mejor estaban ya los marineros y estaba Jonás y dicen, a ver, el que le salga el palito más pequeño y solamente hay uno, ese es el culpable. Aún, pues le tocó a Jonás, ¿no? Obviamente estoy trayéndolo a nuestros tiempos. Antes, como ya leímos, dice que se echaba sobre el regazo o sobre la mesa. Esa era una forma de obtener dirección. No quiero decir con esto que pues en los exámenes estés aventando como el Godínez tu moneda y pues para ver si es A, B o C la respuesta de cada pregunta, porque no aplica, tienes que estudiar.
Pero vemos cómo Dios, aún aquí echando suertes, el sorteo apunta hacia Jonás, que él es el responsable. Y entonces ellos se dan cuenta que él es el culpable de esto y lo empiezan a cuestionar. Y vamos a ver lo que dice en el versículo 8 y 9. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Las preguntas fueron muy directas. Aquí podemos encontrar 4 preguntas. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y cuál es tu pueblo? Y de estas 4 podemos ver que contestó solamente una. Él nos les dijo: pues la neta, soy profeta. Yo creo que le caló en ese momento en su corazón cuando dijeron: ¿qué oficio tienes? ¿A qué te dedicas? Híjole, pues yo le sirvo a Dios. No lo respondió. ¿De dónde vienes? Híjole, no dijo que venía de estar huyendo de la presencia de Dios en ese momento todavía. Dice: ¿cuál es tu tierra? Ahí sí le dice: soy hebreo. Y todavía hasta le agrega: y temo a Jehová. Qué irónico que si él teme a Jehová, se encuentra durmiendo, y más adelante él muestra o da testimonio que realmente sí es él la causa de esa tempestad. Y dice: Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Al menos aquí le queda algo claro a Jonás, que Dios es el dueño de todo y que él desea que su evangelio, que su palabra de Dios trascienda. Pero él no contestó las primeras 2 preguntas, ni tampoco la cuarta, porque eso implicaba que él empezara a reconocer que él estaba mal, familia. Pero esto lo vamos a continuar la siguiente semana, familia, así que no te pierdas la serie de este estudio del libro de Jonás, donde vamos a estar dándonos cuenta que tenemos nosotros muchas cositas que él tuvo, que él vivió, pero gracias a Dios que en su misericordia y en su gracia nos permite también reconocer y venir delante de él para arrepentirnos. Amén. Vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias, Dios, porque Jonás es una muestra palpable, Señor, real de la condición del ser humano, aún del cristiano, Señor. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia.